La verdad que la situación es dramática y revela lo que nosotros lamentablemente anunciábamos el día uno, ¿no? Que el modelo económico de Milei iba a chocar con la realidad y lamentablemente estas son las consecuencias bueno, que claramente iban a sufrir los argentinos de a pie. Esta realidad es algo que, bueno, ahí vimos cómo Milei estos días estuvo haciendo el esfuerzo hasta de contradecir a sus propias estadísticas, Sí. digamos, del oficialismo, ¿no? Del INDEC, etcétera. Y cómo claramente responde a esta situación dramática a las familias argentinas, una falta de empatía, con una hostilidad, con una agresividad y con una indiferencia que realmente preocupa y mucho, ¿no? Ciertamente Sí. esto es producto de la famosa desregulación del Estado. La verdad es que es cierto, hay mucho para hablar y muchas cuestiones para también, ¿no? Autocriticarnos en relación a las cuestiones inflacionarias, que la inflación es un impuesto, por supuesto, también solapado. Ahora, francamente, desregulación mata inflación. La desregulación realmente es un crimen. Ahora, cuando el 7023, ese decreto famoso, desregulaba todo lo que tiene que ver con las tasas, cuando la ley Bases desregulaba todo lo que tiene que ver con abrirle las manos a las tarjeteras, a las fintech. Bueno, acá tienen las consecuencias de ese modelo económico. Veíamos la semana pasada, Sí. precisamente, la verdad es que es muy doloroso lo que está contando Sí. Bernarda, por supuesto, tener a alguien que está dando un testimonio y poniendo así, ¿no? Su corazón sobre la mesa. Sí. Acaba de perder su hijo. La verdad es que el fenómeno del suicidio es algo que la propia ministra de Seguridad de la Nación, Monteoliva, la semana pasada hizo, bueno, una declaración que claramente, bueno, traduce un fenómeno de época que es la alta en los indicadores de suicidio, y lo que decía la ministra de Seguridad es que está por encima de la media nacional los registros que hay dentro de lo que son las filas de las fuerzas. Por supuesto que dentro de lo que es mi tarea legislativa, automáticamente formulé un pedido de informe, porque claramente alguien que está al frente de lo que es la institución policial, y ustedes hace un ratito mostraban un cuadro de situación del retraso salarial, ¿no? De las fuerzas, y además vimos que el Banco Nación, bueno, ventiló que dentro de lo que es toda la plataforma de los trabajadores públicos, el índice también que está sobre la media de endeudamiento es precisamente el índice de las fuerzas. Atraso salarial, endeudamiento, y otro factor muy importante que reconocer es también el nuevo fenómeno de la pandemia de lo que es la ludopatía digital, ¿no? Sí. Todo esto es un componente que claramente hace que la ministra Monteoliva no puede ser alguien que recita un problema. Entonces, en el pedido de informe no solamente le pedimos que exprese con claridad cuál es la situación, sino qué están implementando desde el área de seguridad para afrontar lo que es esta situación. Sí, es así, efectivamente, claro que las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, por tener el monopolio de la fuerza pública, tienen la prohibición de sindicalizarse, Sí. no pueden hacerlo. Pero lo cierto es que el Estado, por supuesto, que tiene una responsabilidad primaria, tanto en promover la seguridad interior como la defensa de la nación, no puede claramente, esto es una decisión deliberada, el atraso salarial de las fuerzas. A ver, lo que pasó con el hijo de Bernarda, que no sé específicamente la circunstancia de vida, la relación con su esposa, pero claramente también dijo estar atravesado por una situación en donde que el apremio del alquiler, que esto es una realidad, hoy alquilar, comer es prohibitivo. El atraso salarial de las fuerzas de seguridad es inédito. El pluriempleo, la uberización que se llama del fenómeno dentro de las fuerzas, es una realidad que ya es inocultable. Lo asume el propio Presti, que es el ministro de Defensa, y lo asume Monteoliva. O sea, hoy un policía o un miembro de las Fuerzas Armadas, para poder alcanzar la canasta básica alimentaria, necesita hacer un laburo extra. Por lo general hacen el Uber, hacen remis. Claro. ¿Qué sucede ahí también, no? Los adicionales, por ejemplo, de la policía hoy están pagando una jornada de 8 horas, menos de 4.000 pesos la hora, no llega a 30.000 pesos. Por lo tanto, van al Uber a una cuestión que les asigna un poco más A de lo recurso inmediato, económico. claro. Y otra cosa más que complica más el cuadro, la situación del vaciamiento de lo que es el dispositivo del acceso a la salud, que también tiene que ver con el fenómeno de los suicidios. Ahí hay una ausencia brutal. Ustedes saben que IOSFA, que es la obra social de las Fuerzas Armadas, pero también de la Prefectura y de la Gendarmería, hoy tiene un estado financiero absolutamente crítico. Bueno, refundaron para tratar de borrar ese gran desmanejo, refundaron lo que es la obra social, los FESEG, y lo que hizo Monteoliva, que es la ministra de Seguridad de la Nación, fue conveniar con médicos, o sea, convenió con una privada.
Ahora bien, hizo un convenio en donde convenió con el plan más bajo, el plan médico obligatorio, pero esa situación obliga hoy a las fuerzas, a la familia policial, a tener un copago. Hoy un copago, en esta situación de atraso salarial, en esta situación de absoluta, digamos, crisis económica, también es vedarle la posibilidad de acceso a la salud, por ejemplo, a la salud psíquica, sí, que hoy evidentemente es un fenómeno que se presenta como algo muy grave dentro de las filas de la familia policial. La verdad que el cuadro de situación es muy grave y decía alguien, ¿cómo se sale de esto? ¿No? Se sale con políticas públicas concretas, ¿no? Sí, te quiero preguntar principalmente sobre eso, porque este miércoles hay sesión en la Cámara, si bien el temario tiene que ver con esto, con la reforma del Banco Central y demás, pero tengo entendido que ustedes de la oposición van a pedir emplazar a las comisiones para que trate el tema del endeudamiento familiar. Preguntarte primero si ves posible que suceda eso. Y teniendo en cuenta esto, ¿no?, de que Milei ya dijo desde el Ejecutivo que ellos no van a intervenir porque es un acuerdo entre privados, ¿y qué chances hay de que el Congreso pueda hacer algo para darle alguna respuesta o solución a las familias endeudadas hoy en Argentina? La verdad es que la agenda que está prevista para el miércoles próximo no tiene nada que ver con la situación de las familias argentinas. Es una agenda para un grupo minúsculo, para garantizarse la impunidad fiscal, incluso hasta hace poco de los funcionarios. Ahora con el tema Dorni tuvieron que sacar en inocencia fiscal, digamos, también la indulgencia con los propios funcionarios. Bueno, lo que es la liberalización también del Banco Central, la liberalización de lo que es patentes, que también va a traer una consecuencia muy gravosa en lo que es el acceso a los medicamentos, luego para las familias. Y esta situación de la posibilidad de que se emplace para el tratamiento del endeudamiento familiar, lo veo poco probable, ¿no? No tienen los votos. Milei y Bausili dicen, bueno, es un acuerdo entre privados, nadie les puso la pistola en la cabeza. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? Sí. Nadie les puso la pistola en la cabeza para que se endeuden con esas tasas, etcétera, dice Bausili y dice Milei. Y en definitiva, por otro lado, como contraparte tenemos el fenómeno de los suicidios como respuesta a la desesperación y a la desesperanza. La verdad, y aparte también teniendo en cuenta que si eventualmente el Congreso saca alguna ley, seguramente Milei la termine vetando. Como ya pasó tantas veces. Es una práctica que inauguró, por supuesto, este gobierno, pero la verdad es que no creo que haya condiciones para poder juntar las manos necesarias para darle tratamiento a esto que realmente es una prioridad para la agenda de la Argentina. Agustina, ¿te acordás cuando eras funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación? Bueno, habían presentado un proyecto para sindicalizar a las fuerzas, una diputada, que dijo que una falta de respeto al ministerio, los derechos de los policías. ¿Te acordás quién era esa diputada? Patricia Bullrich, que después fue ministra y sin embargo no llevó a cabo la sindicalización de la fuerza como ella había presentado en el proyecto, ¿no? Digo por detalle, cuando sos oposición, presentás un proyecto para sindicalizar la fuerza, pero cuando sos gobierno te olvidas de eso. Porque ese proyecto fue el último que quedó cajoneado y que nunca lo reflotó ella como ministra, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que Patricia Bullrich es una cosplayer, se disfraza en cada tiempo de lo que sea necesario. Y en este caso creo que ella es corresponsable de la situación de las fuerzas de seguridad, porque claramente Alejandra Monteoliva es alguien que ella dejó en ese cargo, que de alguna manera sigue teniendo un pie importante dentro de esa cartera. Y el atraso salarial de las fuerzas es una decisión deliberada, lo mismo que el atraso en el salario de las Fuerzas Armadas. Sí. Tiene que ver con una planificación del hambre, de la planificación del caos, que por supuesto sirve de telón para que sigan pasando cosas como lo que intentaban con la ley de patentes, que sí hay grupos y lobbies muy importantes detrás de esas cosas para que sucedan en la República Argentina. Lo que va a hacer ahora monopolizar y sacar de la política y de la discusión política de la Argentina lo que es la definición de la política económica, dejando al Banco Central de alguna manera como el modelo peruano en manos de un staff, que ahora es un staff JP Morgan, para que determine en gran medida la política económica del país y que no va a pasar por el escrutinio de la gente en el 2027 de esta manera que lo van a hacer, ¿no? Bernardita, en el caso de Tina. La verdad es que yo no le creo a Milei que quiere reelegir. Creo que él sabe perfectamente que su modelo económico claramente iba a dar estos resultados en términos de la economía de las grandes mayorías. Creo que él vino a hacer un trabajo que viene consolidando muy bien, porque la planificación que tiene que ver con lo que estamos hablando del caos de las familias endeudadas, todo eso es un negocio para pocos. Creo que esto de la desregulación no es algo desprovisto de sectores ganadores para los que trabaja Milei y que claramente ya consolidó en gran medida lo que vino a hacer.
creo también que sabe que tiene el boleto picado con la gente y hoy, digamos, los que quieren garantizar que el modelo continúe, sabe que Milei no puede reelegir, están buscando un reemplazo. Eso es lo que yo creo. Claramente tiene que decir que quiere reelegir porque si no mañana mismo ya en la casa de gobierno no le sirven ni un café. Pero pará, eso es interesantísimo lo que vos decís. Vos decís, lo que quiere el establishment es un mileísmo sin Milei. ¿Y quién sería el candidato? Bueno, eso ya no lo sé y eso es un tema. Pero claramente... algo intuís. Políticamente hace muchos años que estás en política. Bueno, lo que veo es que tiene muchos que le vienen haciendo con un serruchito al costado, que vienen advirtiendo esto y se vienen probando el saco, ¿no? Me parece que Patricia, desde el día 1, cuando salta desde salir tercera a ser oficialista, más mileísta que Milei, claramente empieza a visorar esta posibilidad de que, bueno, de que el adminículo en un momento se va a agotar, que es muy gracioso, que bueno, que es todo un histrionismo muy divertido, pero que esa cuestión en algún momento se iba a caer por su propio peso, ¿no? Se está despegando un poco, digo, ella ya dijo que la gente necesitaba resultados más inmediatos, que los resultados no se están viendo. Sí, por supuesto que se está despegando, lo advierte la socia, digamos, de la Casa de Gobierno, Karina Milei, y también ellos tienen sus propias dificultades en virtud de eso, ¿no? De cómo empieza a disputarse el poder hacia adentro del libertarismo, ¿no? Ahora, a mí me parece que claramente lo que nos tiene que preocupar a nosotros, en este caso a la oposición, es construir una alternativa que claramente empiece a pensar y a transmitir a la población el día después de Milei. Somos profundamente democráticos, por supuesto que un año todavía de gobierno, vamos a seguir teniendo una oposición muy firme para lograr ponerle un torniquete a esto, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que tenemos que construir una agenda superadora de esto, en donde podamos realmente proponerle a la gente, no una salida de ultraderecha más republicana como lo que pretenden ellos. Pero no está solo arriba del ring hoy Milei. ¿Hay alguien que se le suba a disputar el poder? El peronismo está todavía en la tribuna. No hay ninguno que se suba. De los otros partidos de oposición o los que son la pseudo oposición, los gobernadores, tampoco está decidiendo quién se va a subir al ring. Hoy Milei gana porque está solito arriba del ring. ¿O estoy equivocado? Yo no creo que esté solo y fíjate que casi todo el mundo y dentro del periodismo hablan mucho de lo que son las disputas, las internas del peronismo. ¿Por qué hablan de eso? Porque claramente hay mucha gente arriba del ring y nosotros tenemos muchas cosas para discutir y tenemos quienes discutimos. O sea, hay mucha gente que claramente hace el volumen de nuestro espacio político. Entonces me parece que sí, claramente que hay muchos actores de la política. Pero la regla es que se sube uno solo, entiendo lo que sí. Vos lo que decís, más titanes en el ring. Está claro que tenemos un peronismo con una dirigente, digamos que claramente, y no lo digo yo, lo dicen hasta las propias consultoras que no son peronistas, proscripta en una situación absolutamente injusta y irregular, que es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí un claro embate para desarticular el peronismo. Aún así no pueden. Ahora, terminan además chocando con la realidad y por supuesto que la memoria efectiva y afectiva de un pueblo que hasta hace muy poco no tenía que tarjetear para comer, no tenía que tarjetear para pagar el alquiler, no tenía que tarjetear para llenar el tanque de nafta, no tenía que estar pensando si apagaba la luz o bajaba en piloto la estufa por más que se muera de frío, porque hoy la tarifa y lo que es la canasta energética te lleva a la mitad del salario. Entonces, la verdad que muchos pueden demonizar al peronismo, muchos pueden proscribir a la principal líder de la oposición, pero la memoria efectiva y afectiva real del pueblo es que la verdad es que esto no era lo que habían prometido, que claramente la motosierra pasó por los servicios, pasó por el laburo, pasó por... chocó con la realidad que él mismo provocó, creo que estaba planificada, creo que hay muchos ganadores en este capítulo, los bancos, la fintech, los que se quedaron ahora arriba de los servicios públicos, que se garantizan un negocio. Bueno, y todo eso tiene que haber un peronismo que diga, bueno, ¿qué va a pasar el día después de Milei? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a pasar con los que se están quedando, con todas las distribuidoras, que tampoco se pararon de manos para discutir? Es más, están esperando así, que salga la zona fría. Está bueno eso, Agustín, porque ¿qué van a hacer? Porque las propuestas son desde un Quintela que dice vamos a nacionalizar todo y se acabó, digo, gobernador de La Rioja. No, nacionalizar no, ojalá, bueno, dice expropiar. Expropiar. No. Tenés razón. Fui medido, prudente. Claro. Medido, expropiar, tenés razón. Expropiar. Y del otro lado, algunos que te dicen, de otro lado del peronismo, te dicen, no, algunas cosas las que hizo Milei también. Pero ¿sabés lo que pasa? Hay una realidad.
En el mientras tanto, Sí. insisto con esto, Milei está siendo muy efectivo y está llevando adelante un plan, lo que yo llamo de desnacionalización estratégica. Está vendiendo los activos más importantes de la República Argentina, activos estratégicos. El mundo los protege, nosotros los estamos regalando, poniendo en una góndola y rifándolos. Núcleo Eléctrica Argentina, lo que es la matriz nuclear de la Argentina. ENARSA, todo lo que es la matriz energética. ARSAT, INVAP. Entonces, digo, frente a esto, ¿hay un peronismo atado de manos? Porque, por ejemplo, para decir muy pragmático, y por ahí a veces es medio difícil de explicar, hay una ley que es la 23696 de la regulación del Estado del menemismo que autoriza, por ejemplo, a las provincias en donde están estos activos estratégicos y tienen los principales establecimientos a participar activamente de lo que son los procesos de privatización. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que Núcleo Eléctrica Argentina, la provincia de Buenos Aires, que tiene su principal establecimiento en Lima, Sí. Zárate, puede intervenir y de alguna manera hacer un torniquete para que esto no pase. Sí. Entonces, digo, siempre dijo Perón, ¿no? Mejor que decir es hacer. Entonces, me parece que acá hay que exigir esa conducta también, ¿no? Agustina. Sí, respecto de lo que vos estás diciendo, coincido en mucho de lo que decís, pero también pienso del otro lado, mucha gente que votó a Milei y espera quizá una autocrítica por parte del peronismo, decir, pues mucha gente entendió con este gobierno que tampoco se puede vivir con un gobierno con tanta inflación como dejó el último Pero gobierno mirá, de basó en Alberto. un Pero punto. por eso, completamente de pero por acuerdo. eso, a lo que voy es si el Inflación y peronismo piquetes. tiene un plan de gobierno para la Sí. gente, para convencer de decir, podemos gobernar mejor, pero sin volver a una inflación tan alta. Está clarísimo y de hecho nos lo dijo con mucha vehemencia la gente en la última elección. O sea, el escrutinio social nos bajó el pulgar por la espiral inflacionaria. Obviamente que la inflación es un impuesto al salario, indirecto, solapado y es totalmente, es un cáncer. Ahora bien, la inflación es una impericia en todo caso, y no lo digo con indulgencia, porque claramente hay responsabilidades, no tengo ninguna duda. Ahora, la desregulación le mata a la inflación. Desregulación mata inflación y además la desregulación es animosa y es criminal. Porque, insisto con esto, hay una planificación del endeudamiento masivo de las familias argentinas. Hay una planificación del atraso salarial. ¿Ustedes se acuerdan? Yo he venido acá a hablar cuando Milei iba y decía no vamos a homologar las paritarias, pisaba. Entonces, hay una planificación de lo que está significando este cuadro de situación. Agustina, hablas de- Tiene ganadores, Sí. tiene ganadores. Te puedo mostrar Hay algo. transferencia de recursos. Ustedes son todas muy jóvenes las chicas acá, pero como yo soy más viejo Ponele. y yo soy más viejo, me acuerdo varias Yo te cosas. compito, Bueno, entonces capaz que recordarás esto. Pisando los Capaz- talones. Capaz Claro, que estoy recordarán. pisando los talones, así que Ca- puedo capaz que recordarán contradecir esto. Miren cuáles son el principal problema que el gobierno debería solucionar. Esto es varias consultoras han Esto dicho. fue cambiando. Pero en paren, realidad. miren esto. A los que somos más jovatos, esto nos recuerda perfectamente Menem en año 96, 97, 98. El problema hace 2 años, más grande, ¿cuál era? La inflación. Ahora es el tercero, 11%. ¿Cuáles son los 2 problemas más graves que tiene Argentina? Primero, desocupación, segundo, corrupción. Estos modelos, muchachos, yo sé que Altísimo. me peleo con mis amigos economistas, pero estos modelos terminan siempre en esto. Para bajar la inflación, terminaste teniendo un problemón gigante con la desocupación. Bueno, en algún momento esto hay que discutirlo de vuelta. Porque si no, volvemos siempre, estamos en un loop, volvemos todo el tiempo al mismo momento histórico. Fíjate que también los problemas que le siguen tienen que ver con el discurso de Milei de nosotros fuimos La contra el casta. sector público, ¿no? Con los despidos en el sector público, que yo cuando lo escuchaba hablar decía, pero este señor no se da cuenta que nos atienden médicos en un hospital público, nos educan maestras de la escuela pública. Entonces, Sí. si Lo que bien pasa- no sé a qué sectores responde esta ¿Qué ibas a decir? encuesta, Sí. los sectores populares van todavía al Estado. Me a pone tan mal atenderse cuando y a educarse. cuando escucho esas metáforas de sectores populares, pobres, muchachos. En la Argentina hay pobres. ¿Qué ibas a decir? No, Lo bueno, que vos quiero decir quieras es lo decirlo. siguiente, ¿no? Supuestamente hay muchos que dicen, bueno, que la salida no es por el peronismo ni por acá ni por allá y por el centro, entonces dicen, la inflación es un logro de Milei, dice que no se le puede negar porque hay una desaceleración inflacionaria. Ahora, vemos las encuestas y, digamos, los móviles que hay en la Sí. calle, a nadie le alcanza la plata, No. todo el mundo está triste, desahuciado, desesperanzado. No. Entonces, lo que no tenemos una baja de inflación, tenemos lo que se llama una estanflación. Tenemos una baja de inflación producto de haber apagado la perilla de lo que es la actividad económica. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Entonces, Tenés un tema ahí, Agustina. claramente que eso te trae como consecuencia el desempleo. Pero ahí tenés un temita, que es que como no estás teniendo esta inflación, porque esta inflación supondría caída de la actividad económica con Y inflación. tenemos una caída de la actividad económica brutal. Pero lo que está pasando es que estos modelos muchas veces no tienen esta inflación. Hoy la Argentina no está en esta inflación en términos de que cuando vos veas en el año, Argentina habrá crecido.
El problema es que crecen 5 pero sectores si que no crece derraman. la pesca, Claro, el claro. gas, la Claro, minería, claro. y generan 4 puestos de eso. trabajo y encima que con Es eso. rígida regulación se lo llevan todo para afuera, Es la eso. realidad que el indicador de la inflación es mentiroso y que la indicación de la actividad económica o del crecimiento económico es mentiroso, porque la caída de la actividad económica, la más básica, la que tiene que ver Es con la muy grande, supervivencia, sí. que tiene que ver con el supermercado, que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con el movimiento de la industria, esa caída es lo que te genera lo que son los indicadores de las mayores preocupaciones de los Totalmente. argentinos. Desempleo, una inflación que, sí, bueno, Milei, la inflación mayorista es 0,8. La verdad que el salario de nadie da cuenta que la inflación mayorista es 0,8 y alguien puede celebrarlo, porque a nadie le alcanza ni siquiera para pagar los servicios. Y encima te prometen zona fría afuera, zonas cálidas afuera, te prometen más transferencia de... Entonces, la realidad es que me parece que hay que desmontar un montón de cuestiones, complejizar y profundizar las discusiones, Mirá, pero no estamos en sí. una situación para celebrar el índice inflacionario de Milei. Agustín, Hace un rato, bueno, insisto con esto que dijeron un poco que era duro hablar, ¿no? El fenómeno de los suicidios y la falta de proyectos de vida, ¿no? Sí. Que está sucediendo como una cosa que, bueno, que dentro de lo que es el universo de los jóvenes, por supuesto que es un drama mucho más difícil, ¿no? La propuesta de un trabajo pauperizado. Ay. Sí. La verdad es que es algo que complica mucho para proyectarse en la Argentina. Yo la verdad es que no registro ningún triunfo de Javier Milei. Creo que esto es el único resultado que está dando este modelo económico. Es sí, está quebrada. Sí, es agua. Agua. Sí, un poquito. Ahora te conseguimos agua. Bernardita, se quebró ¿sabes por qué Bernardita, bueno, te es pregunté? terrible. Fíjate que se emocionó cuando le Pero ¿sabes dijiste qué lo pasa? vocacional. A veces ¿no? parece que- Yo quería lo, ser. lo, A lo, veces lo- parece lo que veo lo- la foto del Eso te iba a decir. A veces parece que los medios nos deshumanizamos, ¿no? Ponemos la foto de él, estamos hablando de política, de economía, etcétera, ponemos la foto. No, era un hijo muerto. Es algo terrible. Y lo que pasa generalmente, bueno, esto es la televisión, muchachos. Muchas veces no pasan estas cosas. Bernardita, Es así. ¿querés recordar a tu hijo, aprovechar este espacio para decirnos cómo era la vocación que él tenía? Excelente hijo, excelente. Eso es lo que más extraño de él, porque todos los días me mandaba, te amo mami, te extraño mami, quiero verte mami, ¿qué está comiendo ma? ¿A qué hora venía a trabajar? Me pasaba a buscar por la oficina, me llevaba con él. No puedo explicar eso. Vos trabajaste toda tu vida y así criaste a tus hijos, todos varones. Sí, Es muy difícil, Agustina, como mamás, como personas, como mujeres, como hay un montón de situaciones que nos acercan a las Bernarditas del otro lado que todas luchamos, me parece, ¿no? Porque nuestros hijos tengan una vocación, tengan una salida, tengan otro tipo de país. Y afuera del aire me contaba Bernardita, ¿vos no te gusta que la carátula de tu hijo, digamos, la carátula de la muerte de tu hijo sea suicidio? Porque vos crees que no fue así. no es así. Vos crees que él fue inducido de última a... Exacto. Sí, eso es un tema jurídico. Yo no sé si eso si se puede lograr jurídicamente, es muy difícil, ¿no? Es complicado, no sé. Agustina, ¿vos sos abogada también? Sí. Tengo entendido que la inducción al suicidio es haberle proporcionado el medio a la persona para que termine quitándose la vida. Entonces es un poco complicado dentro de esta situación que encuadre dentro de esa figura. No sé qué pensás vos, Agustina. Y el hostigamiento, Agustina, en este caso, ¿qué es lo que dice Bernardita? Sí. Un hostigamiento. Sí, la verdad es que justo cuando me senté acá y nos presentamos, y la verdad es que enseguida nos presentamos, nos dijimos cómo nos llamamos, yo le pregunté de dónde venía y me contó que había perdido a su hijo y no tuvimos mucha oportunidad de profundizar y bueno, me voy enterando acá No, a partir, estás hablando que, a ver, partir del testimonio. Claro, que lo que ocurrió en carne, fue- en te- carne te lo viva, cuento. porque además hace una semana que pasó Claro. eso. Es muy difícil abordarlo. Ella dio algunas cuestiones, ¿no? Como datos que se ve que le están preocupando respecto del funcionamiento de la institución, respecto también de la relación, qué es lo que pasó con... hay un montón de cuestiones que no conozco en profundidad, ¿sabés que por qué supuesto pasa? me voy a poner a disposición. Tampoco sé qué incidencia tenía esto que lo hablamos como fenómeno, ¿no? Claro. De la situación Por- salarial, sí. económica, Sí, claro. del alquiler, no sé. Seguramente una sumatoria de cosas que hicieron que, bueno, que el hijo de Bernarda colapse y que dentro de lo que es un estado de enfermedad, ¿no? Porque tenemos que reconocer esto como una enfermedad y dejar también de romantizar lo que es el suicidio como algo, es una enfermedad
es una enfermedad fatal, porque es una enfermedad que tiene ese desenlace, y por lo tanto tenemos que abordarlo con mucha seriedad. Yo trabajé en el Ministerio de Seguridad muchos años y además, bueno, comparto la vida con un dirigente político que estuvo a cargo de la cartera, que es Sergio Berni, y la verdad que tengo una valoración por parte de las fuerzas de seguridad que por lo general va en contramano con mi propio espacio político, ¿no? Las fuerzas de seguridad salen todos los días a la calle y no saben si van a volver íntegras a su casa. Tienen una 9 milímetros, aportan un arma, por lo tanto están en un estado de alerta permanente porque lo que les puede llegar a pasar todos los días es un enfrentamiento, eso pone en riesgo su vida. Claramente todos esos indicadores son síntomas de estrés muy grandes para el hombre, para la mujer que tiene este rol. Son los que nos cuidan y la verdad es que hoy hay un gobierno hipócrita que dice que cuida a los que nos cuidan, dicen que lo que es el shutdown, que es apagar la perilla del Estado en esta cosa de destruir todo, no le va a caber a las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas. Esta no es la realidad. Las Fuerzas Armadas tienen 18.000 bajas desde que empezó Milei hasta hoy. El fenómeno de las bajas, o sea, dan de baja, por esto que bien decía también él, ¿no? No alcanza el salario, tienen que ir a buscar otras fuentes de trabajo. Hay vocación, como en el caso de Daniel, hay muchas personas que dicen, bueno, yo sigo siendo miembro del Ejército, sigo siendo miembro de la Fuerza Aérea Armada, bueno, ahora se ha conocido este dato tan particular que por suerte permeó en la agenda pública, que es que un piloto de los F-16, que tanto, digamos, se jactan de esta recuperación de la capacidad de la Fuerza Aérea, cobra 1.300.000 pesos, y ahí lo vimos al jefe de la Fuerza Aérea tratando de salvar la ropa diciendo, bueno, pero nosotros tenemos una vocación, ¿no? Entonces, me parece que las cosas, como decía antes, mejor que decir es hacer. Cuando Sergio Berni fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dio una discusión enorme, incluso con los propios, o sea, acá también no hay comedidos, ¿no? En su momento se peleó, me acuerdo, con Alberto Fernández, presidente, con Federic, que era ministra de Seguridad de la Nación, para recuperar ese punto y medio que tenía en ese momento la cartera de la Ciudad de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires y poder jerarquizar por primera vez en la historia y darles la misma categoría salarial que a las fuerzas federales, que siempre fue un parámetro deseable para, por ejemplo, las fuerzas provinciales. Me parece que es esto, ¿no? Mejor que decir es hacer, digo. Las discusiones que hay que dar, seguramente hay que darlas con más fuerza por parte de los que hoy tienen otros lugares de responsabilidad. Lo que está claro es que no se puede tener una policía ni unas fuerzas armadas profesionales, jerarquizadas y en donde realmente esto sea un valor que se corresponda cuando después decimos, la agenda de la gente es que quiere mejor seguridad, acceso a un vivir, digamos, en paz, a que no estén encerrados los que son, digamos, personas de bien y sueltos los delincuentes. Todas estas frases que se repiten no tienen hoy un correlato en las decisiones de gobierno. Ahora, ¿y no es momento, Agustina, que aparezca el referente de la oposición? ¿Cómo no te escuchas? ¿No es momento que aparezca el referente de la oposición, si es que ya lo tienen? Creo, lo que decía hoy, creo que los tenemos, creo que hay dirigentes muy importantes que no son de pico, que pueden, digamos, con estas trayectorias, con estas experiencias, mostrar en qué lugar estuvimos siempre parados. La verdad es que lo que pasa también es una realidad, el aplauso a los médicos en la pandemia y hoy, por ejemplo, no sé, en el hospital de Zárate, realmente los médicos no van a ser, no pueden, tienen que tener sí o sí. Incluso a veces no cumplen sus horarios porque tienen que tener un consultorio extra para sobrevivir. Estamos hablando de médicos que ganan 50.000 pesos, o sea, por un cargo. Esta es la realidad de la República Argentina. Después hablamos que hay un déficit de médicos. Soy hija de una docente, o sea, ni hablar que conozco a la perfección cómo es de magro el salario de... ¿Y qué pensás de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Te lo pregunto porque para nuestros televidentes es algo que les importa muchísimo y sienten que cada vez va en aumento. Bueno, creo que la seguridad en la provincia de Buenos Aires siempre es algo complejo, claramente. Me parece que en este momento de pauperización social también los niveles, digamos, de conflicto social y de delito, del delito común sobre todo, que es el robo, el hurto, pero que es el que más complica la vida al laburante, que sale a la mañana a tomarse un colectivo para ir a trabajar y le roban el celular, que capaz que todavía debe 12 cuotas u 8 cuotas. Me parece que hoy está en una situación complicada, ¿no? Claramente creo que tiene que ver con todo lo que está pasando socialmente
Y bueno, veo una crisis, ¿no? Sí, en la principalmente que política. teniendo en cuenta que hay como una correlación también, porque mucha gente dice depende solo de la provincia, pero también depende de las políticas que toma un presidente a nivel nacional, cómo eso impacta en las distintas provincias, en la pobreza, en la inseguridad, si bien es verdad que la seguridad depende de las provincias del gobernador, Sobre todo pero el no delito podemos simple, mirarlo que se como llama. cosas aisladas o separadas, ¿no? Sobre todo el delito simple que se llama, ¿no? Que es el delito prevenible, que es el hurto, el robo, por supuesto que ha tenido algún nivel de ascendencia producto de esta situación social, podemos asociarlo, digamos, como un origen posible, pero la realidad es que no tenemos grandes temas de seguridad que hoy asedien, como por ejemplo, no sé, lo que es el secuestro extorsivo. O sea, el delito complejo está regularmente, digamos, llevado adelante con una política bastante efectiva. Después lo que complica, que es el delito simple, por supuesto que es algo que también, por ejemplo, desde mi función legislativa, he propuesto, por ejemplo, una modificación a la Ley de Seguridad Interior, que es la 25059. ¿Para qué? Para que dentro de los instrumentos de seguridad de la nación también esté el estamento municipal. Yo creo que también las municipalidades tienen que estandarizar lo que son sus políticas públicas de seguridad para poder estar cerca de ese delito prevenible que tanto complica la vida diariamente al laburante, que no puede salir tranquilo porque muchas veces es víctima del robo simple y hurto, que complica realmente la vida. Sí, yo le diría al laburante... Bueno, Sergio Massa es una personalidad importante dentro de lo que es el espectro enorme y variopinto del peronismo. Es el suegro también, Y hay por que supuesto, decirlo. sí, también Es el suegro, digamos. Si no, Y si también te es un hunde tu actor- suegro... Bueno, es un actor que ha demostrado siempre que tiene una vocación permanente, ¿no? De incidir en el rumbo de la Argentina, y me parece que es muy válido que esté ahí como una opción más dentro de todos los que estamos arriba de ese ring del peronismo, que hace un rato Sí, yo me dio el pie para decirlo, por supuesto, Ernesto. Ahora bien, me parece que lo que tenemos que discutir, más allá de que tenemos hombres y mujeres valiosos, son estos temas, ¿no? Y yo no le culpo al electorado. Yo creo que Milei hizo una campaña engañosa. Él dijo motosierra sí, pero dijo que le iba a pasar la motosierra a la casta, y bueno, y después terminó teniendo a El Esper, año terminó pasado, teniendo a Dorni. el año terminó pasado pasando la gente lo votó terminó pasando y la ya motosierra a los pasó. salarios, a las jubilaciones, perdón, a los médicos, a los policías. Esta es la realidad. Y Pero el después, año pasado lo votaron ya sabiendo que eso era mentira. bueno, el año pasado también se cometieron errores estratégicos para mí respecto de la definición del desdoblamiento. Después, bueno, intervinieron otros factores externos que también creo que van a aparecer en el 2027. Sí. O sea, apareció Besant, apareció Cristalina, apareció literalmente en un panel diciendo el rumbo económico tiene que seguir así, entonces nosotros vamos a financiar con 2.000 millones. Entonces, me parece que esas son las verdaderas cosas que tenemos que ver. Después, preguntarnos cómo estamos, preguntaban por la seguridad Sí. en la provincia de Buenos Aires. Cuando yo, digamos, tenía otro nivel de cercanía con la gestión, porque estaba Sergio Berni, yo te puedo decir que Sergio daba las discusiones incluso hacia adentro de nuestro espacio, con las tensiones que tenía que generarse muchas veces para que la situación pueda estar realmente mejor. Por eso pudo equipar la fuerza. Ahora, eso requiere un carácter que yo no sé si ahora está de parte de los actores que están a cargo. Porque la verdad es que me parece a mí que tampoco podemos quejarnos de algo que después reproducimos. Hoy discutir policías municipales sí, policías municipales no resuelve la situación de la seguridad en cualquier distrito del conurbano bonaerense. A La ver, realidad es sí. que existen hoy una situación donde yo creo que sí tenemos que trabajar para estandarizar cuál es la responsabilidad primaria de lo que es el estamento municipal en relación a las políticas públicas de seguridad, pero tampoco podemos decir, bueno, vía libre, que vayan y que compren armas, que se armen las policías municipales que no están ni profesionalizadas, ni jerarquizadas, ni bajo las responsabilidades y digamos las instituciones como están conformadas hasta hoy, porque nos sacan del apuro electoral. Sí, o que nos la, permiten gente, que la gente vender. se termine armando y sea las propias personas que se terminen cuidando cuando es un Estado que no. No, que bueno, está eso ni cumpliendo hablar, esa eso es una función. cosa de Bullrich que directamente dijo ármanse hasta los Sí, dientes sí. porque, bueno, yo soy, no sé, me declaro incapaz de gestionar, le doy autonomía a las fuerzas y por el otro lado digo que cuido lo que nos cuidan y les paso como el 13% cuando le hizo los jubilados. Pero la verdad es que es todo algo que hay que seguir desmontando.
Ahora, tampoco me parece a mí que nosotros podemos abonar a estas discusiones muy seriamente si vamos a salir por la galería también con anuncios que realmente requieren otro nivel de discusión. A mí me preocupa mucho esto de la balcanización de la Argentina, que nosotros denunciamos la fragmentación porque lo vemos con las provincias, porque después vemos cómo votan diciendo, pero yo hago esto por Tucumán, entonces voto la ley bases, pero yo hago esto por Catamarca, entonces voto la ley de glaciares, entonces la Argentina se va desintegrando. Bueno, no es ¿cuán un lejos peronismo. está? Eso no es un problema del peronismo, Bueno, no tiene un pero liderazgo por claro y supuesto, cada uno no hace lo que pero quiere. yo me hago cargo sin beneficio de inventario y digo en mi propio espacio político, acá no todo puede valer lo mismo. Ahora que vamos a ir a buscar a los Jaldo, a los Jalil, a los que no quisieron llevar el 70-23, que son los padres de toda esta criatura que estamos hablando, para reconstruir un modelo distinto a qué. Entonces, también me parece que si denunciamos esa balcanización, esa fragmentación, no podemos salir por la galería con anuncios que abonan exactamente lo mismo. Autonomías municipales, municipalización de las policías. No, señores, al contrario, que hay que pensar otra vez en cohesionar realmente a la nación, en profundizar en las discusiones y bueno, y ponernos los pantalones largos y no tener la sensibilidad a flor de piel y discutir las cosas que tenemos que discutir y no dejar que se colen también los lobbies de las empresas, las Versa de la vida, que van a ver si tienen la posibilidad de venderte un arma de baja letalidad. Vuelve la discusión de las Taser, como si eso fuera la solución. La solución, sin lugar a dudas, es volver a jerarquizar a las policías. Primero salarialmente, después con formación, después con conducción. Agustina, y hay que bancarse la conducción. Conducir no es de pico, es estar en los lugares. Como estaba Bernie. Bernie está por todos lados, se come las piñas y también se come la responsabilidad de conducir. Estaba en el territorio. Es muy Estaba interesante siempre. Eso es lo que tiene que volver a pasar en la Sí. dirigencia política y en la Argentina. Para seguir con... Alguien libertario contó esa A mí me lo contó un ese empresario amigo que testimonio, me ¿no? dijo eso y, che, loco, pero Y otra cosa que está pasando mucho es que me cuentan muchos comerciantes que los empleados les piden que les empiecen a pagar en negro porque están tan embargados con lo que son los bancos y la fintech que quieren pasar a la informalidad precisamente para no tener el sueldo confiscado directamente. Qué feo. En detrimento de que después no tienen aportes y demás, y Voy a se decir termina todas cosas armando todo incómodas. una maraña, Entramos ¿no? en un terreno de desesperación Sí. y es muy difícil. Agustina, te agradecemos. Al contrario, Te muchas esperamos gracias. Gracias. Por favor.